Miren, creo que para empezar hay que señalar algo que parece una obviedad, pero que no está siendo considerado. Cuando un gravamen es llevado a la Corte Suprema de Justicia, con la posibilidad concreta de un fallo por inconstitucional, acusado de que implica una doble imposición tributaria sobre los contribuyentes cordobeses, bueno, habla a las claras del carácter confiscatorio de esta tasa vial, que de ninguna manera, como acá ya quienes me precedieron en el uso de la palabra lo señalaron, se trata de una tasa, sino de un impuesto con fondos específicos, pero además un impuesto de carácter extraordinario que fue aprobada en una situación excepcional en la provincia, atravesada por una crisis financiera que liquidaba los recursos provinciales. Solo para recordar, porque parece que no se tuviera en cuenta, esta ley, esta tasa, es violatoria de la Ley 23.548, Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, de la Ley 23.966, Ley de Impuestos a los Combustibles, y significa una confiscación en regla al bolsillo de los trabajadores en el marco de un aumento desmedido de los combustibles que usamos el conjunto de los trabajadores y los usuarios en el país, y que en la provincia tiene un aumento superior de alrededor del 25 o 35% aprobado por el último presupuesto 2014. Este carácter confiscatorio y regresivo no se puede disimular con la pretensión del Ejecutivo Provincial de coparticipar de manera falsa los recursos obtenidos por esta tasa vial. Digo de manera falsa porque el 20% va a ser destinado a un fondo permanente para la financiación de proyectos de programas de los gobiernos locales, pero que finalmente la aplicación de estos recursos seguirán en recurso del Poder Ejecutivo y los municipios solamente podrán hacer uso de él en caso de que presenten proyectos específicos para mejoramientos viales. Es decir, que de ninguna manera se trata de una coparticipación de recursos a los municipios, sino que se trata básicamente de una herramienta extorsiva para hacer cómplices forzados a los municipios de una tasa ilegal, ilegítima y confiscatoria. Aquel gobierno provincial está tratando de sumar respaldo, de sumar apoyo ante un posible fallo en contra de la Corte Suprema de Justicia por la inconstitucionalidad de esta tasa. Acá los usuarios y los trabajadores cordobeses terminamos siendo presas de las disputas entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, y los que terminamos pagando de nuestro bolsillo esta crisis financiera y estas disputas políticas somos los usuarios. Quiero recordar que esta ley fue aprobada en el marco de, como mencioné hace un rato, de una crisis financiera de la provincia muy profunda, y que vino de la mano de dos leyes confiscatorias más. Una de ellas, la reforma previsional, que fue traída, impuesta entre gallos y medianoche por el gobernador de la provincia, que vino con las leyes bajo el brazo, en una bochornosa sesión donde nuestra compañera y antigua legisladora Liliana Olivero denunció previamente cuando rechazamos el pacto fiscal que todos en este recinto aprobaron, y denunciamos que se trataba de una trampa para avanzar sobre los recursos de los jubilados y los trabajadores, y dicho y hecho, esto fue así, se corroboró 5 minutos después. El gobernador de la SOT ingresó con 3 leyes, 2 de ellas la reforma previsional que postergaba el cobro de los jubilados por 6 meses, una verdadera confiscación que hoy está siendo producto de luchas y reclamos de los jubilados. Sin ir más lejos, ahí están y lo estarán todos los miércoles de ahora en adelante para exigir la derogación de esta reforma. Y la otra ley fue la tasa vial, que se aprobó a los 15 o 20 días de aprobada esta reforma. Es decir, que la tasa vial venía como parte de un paquete confiscatorio, de un paquete cuyo único objetivo era descargar la crisis fiscal de la provincia sobre los trabajadores.
Bueno, esto se confirma con la continuidad de esta tasa y con la insistencia de la provincia en convertir en rehenes o, como dije antes, cómplices forzados al resto de los municipios. El proyecto que se trata hoy es revelador también en ese aspecto. No solamente habla del fracaso rotundo del presupuesto provincial que nosotros ya anunciamos en diciembre del año pasado, sino de la profunda crisis financiera que viven los municipios, que se ven obligados a inclusive aceptar fondos de una tasa que, como he mencionado, no es más que meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores de manera ilegal. Pero el debate ha sido revelador y es, creo, aún más grave, porque, por ejemplo, la UCR se opone a esta tasa vial y se opone al incremento de la tasa vial porque no es coparticipable, pero le reclama al Ejecutivo el aumento de los impuestos que sí son coparticipables. Estamos en una disputa entre ajustadores. Acá los trabajadores, los usuarios, seguimos siendo rehenes. Y esto es así, porque en los hechos, la Unión Cívica Radical, que hoy se rasga las vestiduras por el aumento de la tasa vial, aprobó el presupuesto confiscatorio de 2014, pero además llevó adelante un presupuesto igual de confiscatorio, igual que imponía aumentos en los impuestos del mismo tenor que en la provincia, en la ciudad de Córdoba. Acá, señor presidente, señores legisladores, de ninguna manera estamos frente a una reforma que plantee verdaderamente una distribución equitativa de los fondos y mucho menos a una reforma que traiga como contrapartida un beneficio a la población trabajadora. Estamos frente a la ratificación de una política de ajuste sistemática por parte del gobierno provincial. Y se nos acusa a nosotros de rechazar sistemáticamente los proyectos presentados por el Ejecutivo. Bueno, si son de este carácter, por supuesto que los seguiremos rechazando, pero yo solamente quiero señalar que no se trata siquiera en las comisiones uno solo de los proyectos que hemos presentado de este bloque, que desde que asumí hemos presentado al menos 5 proyectos. O sea que nosotros tratamos sus proyectos, pero ustedes se niegan a tratar nuestros proyectos que claramente se oponen por el vértice al carácter confiscatorio que tiene la tasa vial, que tiene el presupuesto presentado por el Ejecutivo, y plantea la derogación de la reforma previsional, la defensa del 82% móvil. Pero no me voy a extender sobre el punto, lo discutiremos en su momento. Yo solamente quiero señalar una cosa: si bien es necesaria una reforma tributaria de conjunto, bastaría con aplicar la ley vigente para que por lo menos las finanzas provinciales tuvieran un alivio. Si nosotros aplicáramos el artículo 21 de la ley 5057, la ley de catastro territorial de la provincia de Córdoba, que plantea la actualización del impuesto inmobiliario rural, esto significaría un aumento del 570% del valor de las hectáreas productivas, con lo cual tendríamos un ingreso verdaderamente extraordinario para poder sobrellevar la crisis financiera de la provincia. Por supuesto que no es la única modificación, pero yo me remito a las leyes que esta Cámara ha aprobado, a las leyes que esta Cámara responde. Por todo lo expuesto, desde el bloque del Frente de Izquierda, por supuesto que vamos a rechazar esta reforma, como rechazamos de conjunto el carácter confiscatorio de la tasa vial.